Hola, ¿qué tal, decoders? ¿Cómo están? Yo soy Luis Soto y en este video te traigo el curso de base de datos Postgre. Es un curso para principiantes donde vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre este manejador para conseguir empleo rápidamente en una empresa o para trabajar en tus proyectos personales. Vas a aprender qué es una base de datos, cómo funciona, cómo realizar consultas, importar, exportar datos, etc. El objetivo es que aprendamos y nos divirtamos en el camino. Así que vamos a empezar el curso y esto es Decode. Ahora vamos a hablar del manejador que vamos a utilizar en el curso. El manejador que vamos a utilizar es Postgre. Si quieres leer esta publicación lo puedes encontrar en mi página web. Recuerda que el link está en la descripción. Postgre es la base de datos de software libre más avanzada del mundo. El proyecto inició en los 80s bajo el nombre de Ingres y se convirtió en una opción muy interesante para todos aquellos que querían implementar bases de datos. Es un manejador muy robusto que posee una escalabilidad muy alta, por lo que es una de las opciones más obvias a la hora de implementar bases de datos. Vamos a hablar rápidamente de qué lenguaje usa Postgre. Postgre usa el lenguaje PL/SQL, que es un lenguaje que permite utilizar las sentencias básicas de SQL y algunos adicionales que fueron agregados por los creadores del manejador. ¿Para qué se usa PostgreSQL? PostgreSQL se utiliza como manejador de base de datos. Esa es su función principal. ¿Quiénes lo usan? Bueno, lo usan muchas grandes empresas como Amazon para almacenar su información y también para proveer servicios de base de datos. Lo puedes también conseguir en manejadores de contenido como WordPress, como Drupal. También lo utilizan mucho para lo que son el desarrollo de microservicios, y por todas estas razones que acá en esta publicación están más especificadas es que nosotros vamos a aprender PostgreSQL. Básicamente eso cubre toda la información que necesitas sobre Postgre, y ahora vamos a trabajar directamente sobre la instalación de las herramientas que necesitas para trabajar. Ya yo hice estos dos videos y sí que los voy a colocar uno tras otro dentro de este tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador web, y una vez allí vamos a ir a la página de PostgreSQL. Veamos PostgreSQL y vamos a el primer resultado, que es la página oficial. Entramos a la parte de descargas, Windows, y acá está la última versión estable para Windows. ¿Ven? Le damos allí, seleccionamos 64 bits Windows y descargamos. Yo ya tengo el archivo, así que no lo descargo. Abrimos el archivo recién descargado y procedemos a instalar. Bien, en la pantalla del instalador vamos a darle siguiente. En este caso lo voy a dejar por defecto el lugar de instalación, aunque si quieres se puede cambiar. Puedes colocar, por ejemplo, de programas y siguiente. Bien, en esta pantalla vas a ver 4 componentes que se van a instalar junto con este archivo de Postgre. El primero es PostgreSQL Server, que sería el servidor de la base de datos Postgre. También tienes el pgadmin, que es la herramienta gráfica para manejar y trabajar con Postgre. Viene por defecto en el paquete de instalación y es una herramienta web. Puedes abrirla con cualquier navegador web. El Stack Builder, que tiene algunos componentes necesarios si eres desarrollador, como por ejemplo plugins, drivers de conexión, etcétera, etcétera. Y finalmente la línea de comando para que puedas trabajar a nivel de consola con el manejador de Postgre. ¿Ya? Le damos siguiente, esto lo dejo por defecto. Acá es muy importante que recuerdes esta contraseña para poder administrar tu base de datos. En mi caso voy a colocar una contraseña sencilla, fácil de recordar. En este punto, el puerto donde se está instalando la aplicación siempre va a estar disponible para cuando levantes la base de datos. Eso quiere decir que las conexiones tanto entrantes como salientes deberían ir por este puerto. Lo dejamos por defecto, ya que ese puerto normalmente está reservado para Postgre. La configuración la dejas por defecto y comenzamos la instalación haciendo clic en siguiente. Para no ser muy largo el video voy a pausar y volvemos cuando esté llegando al final. Bien, ya finalmente terminó la instalación de Postgre. Fue un buen rato que estuve esperando.
Así que ahora vamos a instalar lo que es el Stack Builder. El Stack Builder son herramientas adicionales para desarrolladores, así que es totalmente opcional. Yo en este caso lo voy a dejar, lo voy a instalar porque tal vez más adelante en el curso nos haga falta. Así que vamos a instalarlo. Ahí aparece la ventana y vamos a seleccionar Postgre 13, que es la versión que estamos instalando, y le damos siguiente. Él allí básicamente se conecta a internet, te trae todos los add-ons disponibles. Yo voy a instalar solamente uno, que es el driver de PG de Postgre de JDBC, y también voy a instalar esto. A ver, puedes instalar servidores adicionales en el caso de que quieras una versión diferente. Yo no voy a instalar nada de esto. Y para desarrollo web puedes instalar esto. En mi caso no voy a instalar absolutamente nada de eso por ahora. Solamente voy a instalar estos dos drivers porque nos pueden servir para desarrollar más adelante alguna aplicación. Siguiente, ahí están los componentes que seleccioné, dónde los voy a instalar. Le damos siguiente y esperamos. Y ahora aparece una segunda ventana que lo voy a poner por acá. Vamos a seguir dando siguiente. Yo creo que era programas. Y en el disco D. Le damos siguiente, se instalan estas cosas y esperamos. Finaliza la instalación. Aparece otra ventanita. Esto era programas y era el disco D. Siguiente, siguiente. Y ahí está instalando el driver para conectarse con Postgre. Y creo que era PHP, si no me equivoco. Bien, termina la instalación y termina la instalación. Ahora vamos a ver cómo quedó todo esto instalado. Para eso vamos a inicio, en este caso no se va a ver, pero en inicio escribes PostgreSQL y abres el pgadmin. Como te dije, es una aplicación web, así que se va a abrir en tu navegador favorito o por defecto. Acá lo estamos viendo ya y hay que colocar la contraseña que colocamos anteriormente. En este caso era... Bueno, y una vez colocada la contraseña, ingresamos y nos conectamos al servidor de base de datos, en este caso Postgre 13. La contraseña era esta. Y muy bien, está perfecto. Estamos conectados a la base de datos. Aquí podemos ver qué base de datos hay disponible. En este caso solamente tenemos la base de datos Postgre. También vamos a ver qué usuarios hay por acá. Está el usuario Postgre, que es el usuario administrador. Yo te recomiendo que acá crees un nuevo usuario y le agregues los permisos de crear bases de datos para que no toques nada de la configuración. Bien. dbeaver es una herramienta de base de datos multiplataforma, lo que significa que puede ser instalado tanto en Linux como en Windows, como Solaris, Mac, etc. Y puede ser utilizado por cualquier persona que necesite trabajar con bases de datos, desde un analista de datos hasta un programador como tú y yo. dbeaver soporta múltiples bases de datos, incluidas MySQL, Postgre, Oracle, DB2, MariaDB, etc. Incluso tiene para trabajar con bases de datos no SQL. Así que vamos a ir directamente a descargar la aplicación desde su página web. Pueden echarle un ojo a esta publicación que tengo en mi página web, donde explico paso a paso cómo hacer la instalación de dbeaver para Windows 10. Además, te recuerdo que te suscribas al canal para que no te pierdas del contenido que estoy desarrollando para ti. Vamos a ir a la página de dbeaver y para esto vamos a colocar dbeaver Windows 10. Abrimos el primer enlace, dbeaver.io, y vamos a la parte de descargas. En la parte de descargas vamos a buscar la opción que corresponda a nuestro sistema operativo, en este caso Windows de 64 bits, y le damos descargar. Ya yo lo tengo, así que no lo voy a descargar. Una vez ejecutado el instalador, vamos a ver una ventana como esta. En esta ventana vamos a seleccionar el lenguaje. En esta ventana vamos a simplemente clicar siguiente
vamos a aceptar la licencia y lo vamos a instalar para cualquier persona que use esta computadora. Al darle siguiente, nuevamente despliega una ventana de lenguaje. Hacer siguiente, aceptamos nuevamente la licencia. Esta aplicación corre con la máquina virtual de Java. Por eso en esta instalación va a incluir el Java directamente. Lo hace de manera automática. Así que no tenemos que hacer nada, sino darle siguiente. Y en mi caso, esto lo vamos a cambiar, pero pueden ustedes dejar la ubicación por defecto. Siguiente, instalar. El proceso es bastante rápido, así que ya vamos a ver cómo queda la aplicación. Esta aplicación, entre otras cosas, permite la ejecución de consultas SQL. Además, tiene un navegador y editor de datos que tiene muchas funcionalidades y resaltado de sintaxis, lo que te va a permitir autocompletar sentencias apenas escribas algunas palabras. Pero vamos a ver, porque ya terminó la instalación, vamos a ver qué pasa cuando le damos terminar. Ahora vamos a buscar el dbeaver en nuestro inicio para verificar cómo está la aplicación. Bien, una vez que abre la aplicación, vamos a ver una ventana como es. En este lado, del lado izquierdo, vamos a ver dónde están todas las configuraciones de base de datos. Y del lado derecho vemos el editor de consultas SQL. Sería este gran sector blanco que está de este lado. Ahora bien, si queremos crear una nueva conexión, lo que tenemos que hacer es darle a este icono que tiene como una especie de enchufe y podemos simplemente presionar allí y hacer nueva conexión. Una vez que seleccionamos nueva conexión, va a abrir esta pequeña ventana donde vamos a ver los diferentes tipos de base de datos con los que nos podemos conectar. Anteriormente, como ya bien sabes, hicimos una instalación y configuración de Postgre en Windows 10. Te recomiendo que lo veas por acá, así que haz clic acá arriba. Como ya yo tengo una instalación de Postgre en mi computadora, yo me voy a conectar directamente con Postgre SQL. Le voy a dar siguiente y vamos a ver esta pequeña pantalla. Aquí hay que destacar varias cosas. Primero, el servidor al cual nos vamos a conectar. En mi caso, yo voy a utilizar una conexión local, así que voy a colocar localhost. El puerto va a ser el 5432, que es el puerto por defecto de Postgre. Y el nombre de la base de datos, y yo tengo una base de datos que se llama Decode. En tu caso, puedes dejar la base de datos por defecto y conectarte con el usuario por defecto, que es el usuario Postgres. En mi caso, también tengo un usuario que se llama Decode. Y la clave la colocamos en este pequeño cajón que dice contraseña. Vamos a probar que esta conexión funcione. Y en esta pequeña ventanita nos va a mostrar que todo está conectado, que funciona perfectamente la conexión. Aquí dice el driver que está utilizando para conectarse y el servidor, etcétera, etcétera. Vamos a darle a aceptar y finalizar para que guarde la conexión. De esta forma vamos a ver cómo crea una conexión llamada Decode del lado izquierdo. Si yo le doy acá en esta flechita, vean que abre directamente la conexión y se conecta a la base de datos Decode. Finalmente ya tenemos todo configurado y organizado para empezar a trabajar directamente con el curso. En este curso vamos a aprender de todo, así que vamos a empezar. Lo primero que nada, vamos a abrir una conexión. En el segmento anterior vimos cómo se configura un usuario, así que yo voy a abrir mi conexión. Acá estoy conectado con mi usuario directamente a la base de datos Postgre. Yo tengo mi usuario, se llama Decode, que es un superusuario, pero si quieres cualquier usuario que pueda crear base de datos, es exactamente lo mismo. Primero que nada, vamos a aprender a crear bases de datos. Y esto hay dos formas de hacerlo. Una forma sencilla y otra forma mucho más sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic acá y vamos a seleccionar Nuevo Script SQL. Nos va a abrir esta pantalla en blanco que no es más que una hoja para colocar nuestras sentencias SQL. Todo lo que vayamos a hacer en SQL se le conoce como sentencias. Entonces, una vez acá, vamos a escribir una instrucción bastante complicada. La instrucción se llama create, de crear, y vamos a colocar database o base de datos. Le estamos diciendo básicamente crear base de datos. Y ahora viene, solamente tenemos que colocar el nombre. El nombre sería todo pegado. Y colocamos un punto y coma al final. El punto y coma es algo que se necesita para decirle a este manejador que aquí termina nuestra sentencia SQL. Si yo coloco después aquí abajo otra sentencia, él va a interpretar como que aquí termina una y aquí comienza la otra. Una vez que hagamos crear base de datos, podemos hacer control enter o podemos simplemente darle acá. Bien, ahora del lado izquierdo vamos a ver cómo aparece
en algunos instantes una pequeña base de datos. Si no aparece, le puedes dar renovar. Y aquí está. Esta es la base de datos que acabamos de crear. Como puedes ver, crear una base de datos en SQL es algo sumamente fácil. Pero hay otra forma también para crear esto de manera muy sencilla, y es del lado izquierdo venir acá y colocar clic derecho, crear nueva base de datos. Y básicamente lo único que tienes que colocar es el nombre. Voy a poner solamente decode local ahora para diferenciarlo. Y acá puedes elegir el usuario que es propietario de esta base de datos. Yo voy a colocar el usuario decode, que es el usuario con el que estoy trabajando. Entonces, al darle a aceptar, vamos a ver cuando renovemos acá. Cuando renovemos aparece la base de datos decode local. Pero si te diste cuenta, en esta forma de creación me dijo que le asignara un usuario propietario. Esto también se puede hacer utilizando sentencias SQL. Y para eso vamos a colocar create database, y le voy a poner, ya se me van a acabar los nombres de code, le pongo decode 2. Y para decirle que el usuario propietario es decode, tenemos que colocar with owner y el nombre del usuario, en este caso decode. De esta forma estamos diciéndole exactamente lo mismo que hizo en la pantalla. Crea una base de datos llamada decode2 con propietario decode. Si ejecutamos esto, nos va a crear la base de datos decode2, vamos a refrescar acá, y el propietario va a ser decode. Dándole clic derecho, ver base de datos, podemos ver las propiedades de esta base de datos y vemos que el nombre es decode2, el DBA en este caso sería decode, que es el administrador de base de datos, y bueno, algunas otras características que por ahora no vamos a entrar en ellas. Ya viste de una manera bastante sencilla cómo se crean bases de datos. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que hay dentro de una base de datos rápidamente. Así que vamos a abrir acá y vemos que tiene esquemas, extensiones, storage, info del sistema. Esto que está acá por ahora no lo vamos a revisar, solamente vamos a entrar en esquemas y vamos a ver qué hay dentro del esquema public. Como puedes ver, el esquema public tiene tablas, tiene vistas materializadas, índices, funciones, secuencias, tipos de datos y funciones agregadas. Esto quiere decir que el esquema es simplemente una forma de agrupar todos estos objetos en un espacio de trabajo, lo que puede permitir que más adelante puedas tener varios esquemas dentro de una misma base de datos. Puedes tener un esquema public, puedes tener un esquema privado, puedes tener otro esquema que sea de negocio, etcétera, etcétera. Ahora que ya vimos esto y que creamos 3 bases de datos, yo necesito borrarlas porque no hago nada con 2 bases de datos allí vacías. ¿Cómo podemos borrar una base de datos? También hay 2 formas de hacerlo que son muy sencillas. Lo que tienes que colocar es el comando drop. El comando drop básicamente elimina cualquier objeto que esté dentro de una base de datos y también la base de datos. En este caso vamos a borrar la base de datos y vamos a colocar database. Yo le voy a poner drop database y voy a colocar el nombre de las que voy a eliminar. Por ejemplo, decode2. Entonces ya creamos el comando drop database decode2 y vamos a ejecutar esta sentencia. Automáticamente vemos acá un mensaje que dice que se borró la base de datos decode2. Vamos a refrescar de este lado y ya vamos a dejar de ver esa base de datos. Pues como ya ves, es bastante sencillo utilizar el comando drop para eliminar una base de datos. Ahora, ¿cómo hacemos para eliminar otra base de datos pero desde la interfaz gráfica? El segundo método que vamos a aprender es tan sencillo como darle clic derecho, por acá dice suprimir, le damos suprimir y le decimos que sí, que la borre. Y ya está, renovamos, ya no hay más base de datos. Esta base de datos Postgre no la toques, déjala ahí, no la borres, porque es la base de datos del sistema. Entonces, como ya viste, nos quedamos entonces solamente con la base de datos de code curso. Y ya en el próximo módulo lo que vamos a aprender es a crear y eliminar tablas. Así que no te vayas del curso, quédate hasta el final porque lo que viene es muy bueno. Ah, y suscríbete. Ya aprendimos cómo crear y borrar bases de datos. Ahora lo que nos toca es aprender a crear tablas.
Como puedes ver ahora de este lado, yo modifiqué mi conexión y estoy conectado directamente a la base de datos de Codecurso. Así que te recomiendo que la base de datos que creaste previamente la utilices para trabajar de ahora en adelante. Vamos a aprender a crear tablas con la misma metodología, sencillo y rápido. Vamos a crear una tabla bastante sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es definir el nombre que le vamos a colocar a la tabla, y yo quiero crear una tabla que se llame usuarios. Ese va a ser el nombre de la tabla. Pero para que esto funcione tenemos que decirle al manejador: créame con el comando create una tabla. Entonces el comando es simple. Vamos a crear una tabla que se llama usuario. Eso es lo que va a entender el manejador. Ahora abrimos paréntesis y es aquí dentro de este paréntesis donde tenemos que especificar las columnas que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a agregar primero que nada un campo para que esta tabla tenga una clave primaria. Una clave primaria es un número identificador que no se repite y que nos va a servir para identificar cada registro. Aquí lo que vamos a agregar es el tipo de dato. En este caso, el tipo de dato que voy a utilizar es un tipo de dato numérico, pero puedes utilizar para las claves primarias tanto números como texto. El tipo de dato que voy a utilizar va a ser big serial. ¿Por qué big serial? Porque es un número muy grande que se auto incrementa. Eso es lo que quiere decir eso. Cada vez que yo haga una inserción en esta tabla, el número que está acá se va a incrementar de 1 en 1 hasta su número máximo. ¿Para qué nos sirve el ID? El ID nos sirve porque, por ejemplo, en algún futuro quieres eliminar un Pedro de la tabla. Seguramente vas a tener muchísimos Pedros, pero solamente vas a tener un registro con un ID, por ejemplo 124. Entonces, si tú quieres eliminar un registro, lo ideal es que lo hagas utilizando el ID, que es un número único. Esa es una de las utilidades que tienen las claves primarias. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que las claves primarias no pueden ser números nulos. Tienen que estar presentes en todos y cada uno de los registros de la tabla. Es por eso que tienes que colocar una cláusula específica para evitar que puedan almacenarse números nulos. Y la cláusula es el not null. Colocando esto, el manejador entenderá que ningún número nulo puede ir en este campo. Ahora nos falta lo más importante, y es que el manejador entienda que este ID es la clave primaria de esta tabla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, para eso existe la cláusula primary key. Y como vas viendo hasta ahora, es todo bastante sencillo. Crear tabla, usuarios, y le voy a decir el campo ID es de tipo big serial, no es nulo y es clave primaria. Con un conocimiento medianamente básico del inglés podrás entender esta sentencia de manera muy sencilla. Ahora nos queda agregar un campo adicional, porque no nos sirve de nada una tabla que tenga solamente una clave primaria. Entonces vamos a agregar una coma acá y damos un espacio. La coma nos sirve para separar los campos que vamos creando. Como esta es una tabla de usuarios, lo ideal sería que tuviera un nombre. ¿Qué tipo de datos son los nombres? Bueno, los nombres son normalmente tipo de datos texto. Para eso existe el tipo de dato varchar. Hay dos formas de utilizar varchar. Esta forma, lo dejo así, o simplemente le coloco entre paréntesis la cantidad de caracteres que voy a definir como límite para almacenar un nombre. Supongamos que yo coloco acá 60 caracteres, y entonces cada vez que yo ingrese un nombre debe tener máximo 60 caracteres. Si tiene más de eso, no va a caber en el campo y por ende puede darnos algún error. ¿Por qué deberíamos utilizar esta limitante? Bueno, porque de esta forma vamos a optimizar el uso de espacio de disco de nuestra base de datos y va a ser un poco más liviana. Si yo lo dejo abierto, él va a definir un espacio de memoria gigante para almacenar los nombres. Aunque tú escribas un nombre de 4 letras, él va a reservar todo el tamaño que tiene disponible el tipo de datos varchar. Vamos a definir 60 y vamos a agregar ahora apellido. El apellido también lo vamos a definir como un tipo de dato varchar de 60. Hasta aquí creo que va bastante entendido el asunto. Vamos a darle un enter acá para que se vea un poco más bonito. Y vamos a agregar el campo edad para tener registrado la edad de nuestros usuarios. Poner edad. Y la edad normalmente se coloca un tipo de dato numérico, en este caso entero. Voy a poner íntegro. Otra cosa que nos haría falta sería un correo. Y el correo viene siendo también un tipo de dato texto. Y voy a poner varchar 50. Y ya con esto estaríamos definiendo la totalidad de los campos de nuestra tabla. Algo bastante sencillito.
Si yo selecciono esto y lo ejecuto, vamos a ver acá que se crea la tabla con las columnas que acabamos de definir. Entonces vamos a ver qué pasa acá en el esquema public. Aquí no hay nada, entonces vamos a refrescar esto y aparece una tabla llamada usuarios, que fue la que definimos acá. Ahora, esta es la forma de hacerlo con la sentencia SQL. ¿Cómo hacemos para crear esta tabla del modo gráfico? Bueno, sencillamente le damos clic derecho, crear nueva tabla, y nos va a desplegar esta ventanita. Esta ventanita vamos a colocar el nombre de la tabla, vamos a colocar usuarios 2, y vamos a empezar a agregar de este lado todas las columnas. ¿Cómo las agregamos? Sencillo. Clic derecho, crear nueva columna, y le ponemos ID. Habíamos dicho que esto era un Big Serial y que no puede ser nulo. Para eso hacemos clic acá y guardamos. Seguimos, agregamos columna, nombre, tipo varchar, vamos a dejarlo así. Vamos a agregar otra columna, apellido, tipo varchar, vamos a colocar a este 60. Aceptamos, agregamos columna, edad, y en el tipo de datos hacemos clic y le ponemos entero. Aceptamos y nos faltaría el dato correo. Marchar, pero habíamos puesto 150 si mal no recuerdo. Bien, hasta acá ya definimos los campos de la tabla, pero tenemos que agregar o decirle al manejador que este ID va a ser nuestra clave principal o nuestra clave primaria. Para eso tenemos que ir al apartado restricciones y agregar una nueva, crear nueva restricción. Acá tenemos que seleccionar el campo que vamos a definir como clave primaria. Entonces dejamos esto marcado, primary key, y seleccionamos el ID. Le damos a aceptar y va a aparecer acá que nuestra clave primaria es una restricción ahora mismo. Y ya tenemos definido todas las columnas y nuestra clave primaria. Para que esto se genere, para que esto se guarde y aparezca acá en las tablas, para que ya aparece en rojo, tenemos que ir a este botón verde que dice Save. Al guardar nos va a mostrar el código de lo que estamos creando. Ya esto lo hicimos previamente en la otra sentencia, y le damos persistir. Al darle persistir vamos a ver creada nuestra tabla usuario. Vamos a refrescar un poco esto y acá vemos algo interesante. Fíjate que la tabla que creamos previamente pesa 8K en disco, la usuarios 2 pesa 16K en disco. ¿Pero por qué? Bueno, porque a la usuarios 2, como ves acá, dejamos el varchar abierto, y eso lo hice a propósito para que vieras el cambio de tamaño en la tabla, aun y cuando no tienen datos. Imagínate cuando tenga datos, esto va a ser mucho más grande. Entonces acá se ve lo que te decía del espacio de disco y la optimización de los recursos de nuestra tabla. Así que trata de siempre definir tus campos con un límite. Ahora bien, ¿cómo podemos eliminar una tabla de nuestra base de datos? Voy a crear esta tabla nuevamente, pero con usuarios 3. Bien, ahí creé la tabla usuarios 3. Ahora vamos a aprovechar y empezamos a borrar tablas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como vimos en el módulo anterior, tenemos el comando drop y podemos decirle qué tipo de objeto va a eliminar, en este caso tabla, drop table, y el nombre de la tabla, usuarios 3. Finalizamos con punto y coma. Recuerda que esto le dice al manejador que la sentencia termina allí. Ejecutamos el comando y ya está, ya se borró. Vamos a ver si es verdad, vamos a refrescar acá y listo, ya está borrada nuestra tabla usuarios 2. Es tan sencillo como eso. El drop sirve para borrar bases de datos, tablas, secuencias, funciones y un gran etcétera. Del comando drop vamos a seguir hablando un poco más adelante, así que no te preocupes porque tiene muchas más funciones que la que acabamos de observar. Y recuerda dejar un comentario si te está gustando el curso. Ahora vamos a eliminar la tabla usuarios 2 utilizando la interfaz gráfica, como hicimos también con base de datos. Es solamente darle clic derecho, suprimir, nos muestra este mensaje, le damos que sí y ya está.
Ya se borró la base de datos. Y es tan sencillo como esto. Ya tenemos creada nuestra tabla usuarios y en el próximo módulo vamos a aprender cómo agregar data a esta tabla. Así que no te vayas del curso. Cuando creamos una tabla, normalmente definimos columnas y estas columnas se refieren a los datos correspondientes a cada registro de esta tabla. Estos datos tenemos que decirle al manejador de base de datos qué tipo de datos son. Entonces tenemos que definir cada columna con un tipo de dato. Un tipo de dato es el atributo que especifica el tipo de dato que puede contener cada columna. Vamos a verlo con un ejemplo. Cuando creamos la tabla, nosotros tuvimos que decirle que el nombre era una cadena de caracteres. Para eso existe el tipo de dato varchar. Lo mismo con el apellido. Cuando nosotros hablamos de edad, sabemos que la edad normalmente es un número. Entonces el tipo de dato de la edad va a ser un número. Pero estos no son los únicos tipos de datos que existen. En PostgreSQL hay muchísimos tipos de datos. De hecho, puedes crear tus propios tipos de datos. Así que si necesitas saber qué tipo de dato en particular puedes utilizar a la hora de crear tus tablas, lo ideal sería que vinieras a la documentación y vieras el apartado de los tipos de datos. Existen tipos de datos numéricos, de moneda, de carácter, binarios, de fechas, booleanos, enumerados, geométricos, de redes, en fin, casi que cualquier tipo de dato que se te ocurra ya fue diseñado y está soportado por PostgreSQL. Vamos a ver rápidamente una pequeña tabla para hacer un pequeño resumen de las cosas que ya vimos y contextualizar. Entonces, nosotros vimos ya el tipo de datos Big Serial. Cuando venimos a la documentación podemos ver que el tipo de datos Big Serial es un número de 8 bytes que se auto incrementa. También vimos el tipo de dato varchar, que es este que está acá, y es definido de esta forma: una cadena de caracteres de longitud variable. Podemos también definir un carácter y sería o varios caracteres. Por ejemplo, yo puedo definir un tipo de datos char y puedo definir acá que sean 3 y esto va a recibir solamente 3 caracteres. Tenemos el tipo de datos fecha, que es muy útil a la hora de crear tablas para la auditoría. Puedes colocar aquí cuándo se creó un registro, cuándo se modificó, etcétera, etcétera. Tenemos el tipo de dato texto, que es parecido al varchar, tiene sus diferencias. El tipo de dato time. Tenemos también vectores, UID, etcétera, etcétera. Así que mi recomendación es que para que conozcas un poco más sobre tipos de datos, vengas a la página de Postgre y veas cuáles son los tipos de datos que existen para que los puedas utilizar de manera más adecuada a la hora de definir tus tablas. Bien, ahora nos toca agregar usuarios a nuestra tabla de usuarios. Ya aprendimos cómo crear una base de datos, cómo crear tablas. Ahora nos toca insertar datos. Y esto también hay dos maneras, una visual y la otra por sentencia o por comandos SQL. Así que ahora vamos a agregarlo directamente por la interfaz gráfica. Entonces vamos a ver la tabla, nos vamos a la parte de datos y se nos despliega esto que está acá. Hacemos clic derecho, editar y añadir registro, y ahí automáticamente aparece estas líneas sombreadas en verde. Esto que estamos viendo acá es la secuencia del Big Serial. Esto automáticamente se va a generar, así que no tengo que definirla ni crearla. Por lo tanto, este campo lo voy a dejar así como está, que ya tiene la función para incrementar el número, y voy a enfocarme en los otros campos. Aquí vamos a agregar el señor Pedro, apellido Pérez, edad 34 y de correo de Gmail. Ya agregamos nuestro primer dato. Vamos a agregar otro, misma metodología. Ya vuelve a crear la secuencia, acá está. Y vamos a agregar al señor Bien, ¿cómo hacemos ahora para que estos registros sean persistidos en la tabla? Tan sencillo como darle a este botón que dice Save. Y ya está,
automáticamente los datos quedan almacenados en esta tabla y ya estaría todo listo. Y mira que automáticamente generó el ID 1 y el ID 2. Esto lo dejamos tal cual como decía el manejador y terminó creando la secuencia como ya lo vimos. Vamos a ver cómo se hace esto desde comandos SQL. Cerramos y nos vamos a nuestra hoja de trabajo. Para insertar datos en una tabla vía SQL, lo que tenemos que colocar es la instrucción insert de insertar, into, que le dice dónde, y le ponemos el nombre de la tabla, en este caso usuarios. Vamos a insertar en usuarios y abrimos paréntesis para decirle qué columnas va a insertar. Yo voy a colocar acá el nombre y voy a colocar acá el apellido. De esta forma le estoy diciendo que en usuarios va a guardar datos que son correspondientes a la columna nombre y apellido. ¿Cómo le digo qué datos? Bueno, tengo que colocar aquí values, que significa valores. Entonces, inserta en la tabla usuarios, en el campo nombre y en el campo apellido, los siguientes valores. Así que vamos a definir un nombre que va a ser John y un apellido que va a ser Rambo. Y colocamos nuestro punto y coma respectivo. Fíjate que no coloqué nuevamente el ID y es porque al hacer el insert, automáticamente va a generar el ID. Vamos a ejecutarlo y ya está. Acá está el nombre y el apellido John Rambo insertado en nuestra tabla de usuarios. Ahora vamos a ver esto un momento. Le damos doble clic, vamos a la parte de datos y aquí aparece nuestro señor John Rambo. Y estos valores, como no los definí, están vacíos o están en null. Esto quiere decir que tú puedes insertar datos en los campos que prefieras. Si quieres hacer un insert en todos los campos, lo que tienes que es colocar acá el resto de los campos. Vamos a poner acá la edad y vamos a cambiar aquí por Juan y le ponemos 56. La edad, perdón. Entonces, al ejecutar esto, va a insertar un nuevo campo en nuestra tabla. Vamos a refrescar esto y ahí vemos a Juan Rambo y a John Rambo. Y aquí está la edad. Vamos ahora a agregar otro usuario, pero esta vez con el correo. Vemos acá juanito@gmail.com y aquí le ponemos Juanito. Vamos a ingresar ahora a Juanito Rambo, que tiene 25 en la tabla. Vamos a hacer el insert y ya estaría insertado. Como lo vemos, bueno, en usuarios, clic derecho, renovar y aquí estaría el señor Juanito Rambo, que es el ID número 5. Bien, el insert tiene varias particularidades. Como viste, podemos colocar todos los campos o simplemente dejar algunos por fuera, respetando siempre los campos que son not null. De estas dos maneras podemos agregar datos. Lo más importante de agregar datos es poder consultarlos. Así que eso es lo que vamos a ver en el próximo módulo. Deja un comentario y suscríbete. Ya de manera muy sencilla has visto cómo funcionan los comandos SQL. Ahora vamos a profundizar un poco más en el tema y vamos a empezar a hacer nuestras primeras consultas en PostgreSQL utilizando el comando select. Así que vamos a ir directamente a nuestra hoja de trabajo y vamos a colocar select asterisco from usuarios. Te voy a explicar qué hace esto rápidamente. El comando select o la palabra reservada select le dice al manejador muéstrame o tráeme. El asterisco le dice todos y el from le dice tráeme todos los datos de la tabla usuario. Es tan simple y sencillo como es. Vamos a ejecutar esto y veamos qué resultado nos trae. Por acá abajo empezamos a ver que empiezan a mostrarse los datos que insertamos previamente. Vemos al señor Pedro Pérez, al señor Peter Languila, etcétera, etcétera. Todo lo que creamos hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo en realidad no quiero todos los campos de la tabla, sino que quiero que me muestre solamente el nombre y el apellido, por ejemplo? Entonces se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer select nombre from usuarios. Si ejecutamos esta sentencia me va a traer solamente el nombre de los usuarios que están registrados. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero no solamente el nombre,
sino que también quiero que me traiga el apellido. Para eso tengo que colocar acá una coma y pongo apellido. Para traernos varios campos, lo único que tenemos que hacer es separarlos con coma y ya el manejador entenderá que queremos esos campos. Seleccionamos, ejecutamos esto y ahí vemos nombre y apellido. Vamos ahora a traernos la edad. Seleccionamos y esto va a dar error. Pero no dio error. Sí, da error. En este caso el manejador entiende que yo quiero la columna apellido, los datos de la columna apellido con el nombre de edad. Y esto es particularmente útil porque yo puedo colocar acá cualquier nombre que yo quiera. Por ejemplo, abro comillas dobles y coloco apellido, usuario, todo pegado, y ejecuto y me va a traer apellido usuario como nombre de columna. Esto gana bastante utilidad a la hora de hacer reportes cuando estamos programando, porque yo puedo colocar acá el nombre que yo quiero que se muestre en esa columna y automáticamente el manejador me lo va a devolver con ese nombre. Esto también lo puedo escribir de la siguiente forma. Yo puedo colocar la palabra as y eliminar las comillas dobles y automáticamente esto, al ejecutarlo, va a ser exactamente igual a lo que teníamos, solo que lo coloca en minúscula. Puedo colocar también apellido, guión bajo, usuario, y esto va a funcionar exactamente igual. Si le quito esto y lo ejecuto, sigue siendo exactamente lo mismo. Si yo quiero poner palabras separadas por espacio, puedo colocar nuevamente las comillas dobles y colocar apellido, usuario. Al ejecutarlo, vamos a ver apellido, usuario. Las comillas dobles son útiles cuando utilizamos espacios dentro del nombre de la columna. Si yo quiero ahora mostrar nuevamente la edad y le pongo aquí age, por ejemplo, vamos a ver que él coloca age como el título de la columna. Vamos a quitar esto y vamos a dejar edad porque es más cómodo. Entonces quitamos eso y dejamos edad solamente, ejecutamos y ya tenemos nombre, apellido de usuario y edad. Por nombre también podemos colocar nombre, usuario, por ejemplo. Y ya está. Si queremos ver la columna email, lo que tenemos que separar, colocar una coma y colocar correo. Y aquí le ponemos email. Y nos muestra la columna email. Si yo quiero que esto sea mayúscula, ya está. Esto es lo que se le conoce como sinónimo y es, como te digo, bastante útil a la hora de hacer reportes. Y esto es lo más básico que hay de consultas, así que de ahora en adelante empezamos a meternos un poco más en tema y hacer consultas un poco más complejas. Deja un comentario y suscríbete. Ya aprendiste cómo agregar datos a una tabla, cómo consultar la tabla. Ahora, ¿qué pasa si te digo que consultes los datos que cumplan con cierta característica? Por ejemplo, los que sean mayores de 30 años o todos los usuarios que tengan el correo de Gmail. ¿Cómo haríamos ese tipo de consulta? ¿Se te ocurre alguna manera? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto se hace de manera muy sencilla. Para este tipo de cosas existe la cláusula where. La cláusula where permite decirle al manejador que traiga a los usuarios donde se cumpla cierta característica y funciona de esta forma. Vamos a tomar esta consulta y le vamos a poner where. Supongamos que yo quiero saber quiénes son los usuarios que tienen edad igual a 34, por ejemplo. Vamos a colocar entonces edad igual 34. De esta forma estamos diciéndole al manejador que de los usuarios de la tabla nos traiga los que tienen la edad igual a 34. Vamos a ejecutar esto y automáticamente nos trae a dos Pedro Pérez que tienen 34 años. Ahora, ¿cómo le diría yo que me traigan todos los que son apellido Pérez? Bueno, muy sencillo. Podemos colocar aquí apellido igual Pérez. Ejecutamos y ya está, nada más hay dos Pérez. ¿Qué pasa si les digo que me traiga los Rambo? Ahí estamos. Tenemos a todos los Rambo acá. Y como estás viendo,
en la cláusula where se puede utilizar este simbolito o este tipo de símbolos que se les conoce como operadores. Y en SQL existen varios operadores, no solamente estos. Podemos entonces empezar a consultar de esta forma. Podemos poner edad mayor que 25, por ejemplo, para que me traiga todos los que tengan más de 25 años. Vamos a darle un enter acá para hacer otra. Vamos a colocar los usuarios donde la edad es menor que 30, por ejemplo. Todos los usuarios que tengan edades menores de 30. Los usuarios donde el ID es igual a 5. Debería traernos este que está acá de primero. Ahí está. También tenemos operadores de mayor a igual, por ejemplo. Entonces, donde edad sea mayor o igual que 31. Y acá está. Vamos a ponerle 34 para que se vea un poco más claro. 54 vamos a ponerle. Ejecutamos y ahí está, nos trae el de 54 porque es mayor o igual y el que está inmediatamente por encima. Podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Pero con el símbolo de menor o igual. Ejecutamos acá. Vamos en este caso a obtener una gran cantidad de resultados porque la mayoría tienen menos de 54 años. Tenemos estos operadores, pero también tenemos algunos otros, como lo sería el operador de distinto. Si yo quiero que me traiga todos menos el que tiene 19 años, lo ejecuto y el de 19 no está. El distinto también se puede colocar de esta forma. Así. Entonces tú puedes decirle todos los usuarios donde la edad sea distinta de 54. Ejecutamos y ahí vemos el resultado. También tenemos otros operadores que son un poco más avanzados y que se utilizan normalmente para trabajar con cadenas de caracteres, como lo son el operador like. El operador like funciona diciéndole que me traiga todos los nombres que se parecen. En este caso voy a colocar Pedro. Me trae todos los Pedro. Pero si yo coloco P, que se parezcan a P, no va a encontrar ninguno. Porque este operador funciona siempre que la cadena sea exacta. Si yo coloco acá John, me va a traer todos los John que hayan dentro de la tabla. Pero este operador se utiliza siempre con un carácter especial que es el porcentaje. Si yo coloco acá porcentaje, el porcentaje le dice al like todos los nombres que se parezcan a John y que terminen en lo que sea. Entonces, si yo tengo acá más usuarios que comiencen con nombre John, me los va a mostrar y vamos a verlo en acción. Como puedes ver, trae solamente esto. Los que tengan P, me trae todos los Pedro, Peter, Pedro otra vez, porque comienzan con PE y terminan en lo que sea, según este operador. Si yo quiero hacer que comiencen con lo que sea y terminen en O, por ejemplo, me va a traer todos los que terminan en O, por lo que sea y terminan en O, sin importar qué. Pero además podemos hacerlo de esta forma. Podemos colocar porcentaje, porcentaje y en el medio la cadena que queremos. Vamos a suponer que ya no es nombre, sino que es correo. Y quiero traer todos los correos de Gmail. Que comiencen por lo que sea y terminen en lo que sea, pero que tengan Gmail incluido. Entonces, le damos Enter. Vamos a ver todos los correos de Gmail en el resultado. Si lo quiero hacer igual con Outlook, vamos a ver todos los correos que sean de Outlook. Esto se puede utilizar también con el arroba, pero en este caso me va a traer todo porque todos los correos tienen arroba. Y si lo buscamos por apellido y ponemos P, me va a traer varios resultados también.
Ejecutamos y tenemos los que tienen P en el apellido, P minúscula. Esta cláusula es case sensitive o sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto fue todo con respecto a la cláusula where y a los operadores para las consultas. En el próximo módulo vamos a ver cómo ponerle un poco de esteroides a estas consultas. Deja un comentario y suscríbete. Bien, ya acabamos de ver cómo funciona el where y los operadores que podemos utilizar para realizar nuestras consultas. Ahora vamos a ver cómo funciona el AND, OR y NOT. El AND, OR y NOT nos sirven para agregar más condiciones a nuestras consultas después del where. Supongamos que nosotros queremos hacer una búsqueda de las personas que tengan edades superiores a 54 años y que además cumplan con otra característica. Lo podemos hacer con el AND y el OR. Vamos a ver cómo funciona el AND de manera muy práctica. Recuerda que todo en este curso es práctica, así que vamos a hacer una consulta. Para eso voy a copiar directamente esta que está acá. Yo quiero traer todas las personas que tengan menos de 30 años y que tengan correos de Gmail. Estas condiciones las vimos anteriormente, solo que ahora funcionan juntas. Entonces vamos a ver qué nos devuelve esta consulta. Cuando yo lo ejecuto, vamos a ver que tenemos a Juan, a Juanito Rambo y a Misix, que tienen menos de 30 años y además poseen correos de Gmail. En este caso, el AND devuelve resultados siempre que esta condición, la que está antes del AND, se cumpla y esta otra también. De esta forma nos está mostrando siempre registros que cumplen con ambas condiciones. Vamos a suponer que yo quiero que sean los mayores de 30 años y de correo Gmail. Vamos a ejecutarlo y solamente hay uno que cumple con esa condición. Vamos a suponer que yo quiero cambiar esto por Outlook. Ejecutamos y bueno, tenemos dos usuarios que cumplen con esa condición. El AND va a devolver datos siempre que se cumplan las dos condiciones. Ahora, además del AND, también tenemos el OR. El OR funciona de la siguiente manera. Él va a devolver datos que cumplan con esta condición o con esta otra condición. Si se cumple alguna de las dos condiciones, él nos va a traer esos registros. Así que vamos a ejecutarlo para ver. Nos va a traer muchos más resultados. Unos son de Outlook y otros son mayores de 30 años, como por ejemplo este que no es Outlook pero tiene más de 30 años. Este que está acá no es Outlook pero tiene más de 30 años. Y así sucesivamente. Vamos a ver otro ejemplo de cómo funciona el OR. Vamos a copiar esto. Yo quiero traerme los menores de 30 años y con un correo similar a Gmail, menores de 30 años o con correos de Gmail. Vamos a ver qué ejecuta. Y como podemos ver, nos trae todos los que son de Gmail sin importar la edad y nos trae también los que son menores de 30 sin importar el correo. El AND, para que devuelva datos, tienen que cumplirse ambas condiciones y en el OR basta con que se cumpla una de las dos condiciones. Bien, ahora vamos a hablar un poco del NOT. El NOT es una instrucción que nos va a permitir negar las condiciones. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente consulta. Si yo tengo esta consulta, yo digo, busca a los usuarios que tengan edad mayores o iguales de 30 años. Si yo quiero que esto sea lo contrario, lo inverso, lo negado, yo tengo que colocar justo después del where un NOT. El NOT siempre se escribe después del where y lo que hace es que todo lo que esté acá, vamos a suponer que yo tengo esto entre paréntesis, todo esto que está acá, el resultado tiene que ser negado. Vamos a verlo. Entonces, mayores o iguales de 30 años en edad, negado. Entonces, los que no son mayores o iguales de 30 años. ¿Ves? Entonces, es bastante sencillo. Vamos a suponer que tengo esta misma condición y lo coloco acá. Entonces, son los menores de 30 o con correo de Gmail negado. O sea, estas condiciones negadas. Vamos a ver qué nos devuelve. Como puedes ver, no hay ninguno menor de 30 y no hay ninguno de Gmail. Entonces, el resultado de esto negado es lo que nos está devolviendo. O sea, el NOT sirve para invertir estos resultados. Vamos a ver, vamos a copiar esta,
Vamos a colocarlo acá. Si yo ejecuto esta, vamos a ver qué devuelve. Devuelve un resultado, ¿verdad? El señor Pedro Pérez. Ahora, si le digo not, edad y correo como Gmail, nos tiene que traer todo lo demás. Y efectivamente nos trae todo lo que está en la tabla. Lo que no sea edad mayor de 30 y lo que no sea correo de Gmail. Vamos a hacer otro ejemplo con el not. Vamos a hacer select asterisco from usuarios where not like where not correo like Outlook. Porcentaje. Ejecutamos esto. Acá está, me trae todos los que no son de Outlook. Entonces básicamente para eso funciona el not, para negar el argumento de nuestro where. En el próximo capítulo vamos a ver cómo funciona el order by. Ya vimos entonces cómo hacer consultas, cómo hacer consultas un poco más complejas utilizando and, or y not. Así que ahora vamos a ver algo bastante corto pero muy importante. Muchas veces cuando estamos programando necesitamos organizar los resultados que estamos obteniendo de alguna u otra forma, ordenarlos de forma ascendente o descendente. Eso es bastante útil a la hora de generar reportes. Por eso ahora vamos a ver cómo funciona el order by. Supongamos que yo tengo este resultado. El resultado es de un select de toda la tabla. Me está trayendo los 9 registros. Pero supongamos que yo quiero hacer un reporte que esté organizado por la edad. Yo quiero que la edad esté de menor a mayor. Entonces vamos a hacer algo tan simple como decirle ordena, order by, ordena por edad, ¿verdad? De manera ascendente. Para especificar que sea ascendente solo tenemos que colocar as o asc y ejecutar. Ahora vamos a ver que nuestros datos se organizan de manera ascendente desde la menor edad hasta la mayor edad. ¿Cómo podemos darme cuenta que lo hizo? Bueno, fíjate en la columna ID, no están organizados los ID. Si yo quiero ordenar por ID, coloco acá ID y ejecuto y vamos a ver que tiene del 1 al 9, pero las edades se modifican. Entonces vamos a dejarlo nuevamente por edad y ejecutar. Ya podemos ver que de manera ascendente podemos hacer esto. ¿Y qué pasa si lo quiero hacer de manera descendente? Bueno, lo que tengo que escribir es desc. De esta forma podemos organizar todo de manera descendente, de mayor a menor. Ahora, ¿qué sucede si lo quisiera organizar todo esto de manera alfabética y por apellido? Vamos a colocar aquí apellido y alfabético desde la A a la Z, sería ascendente. Ejecutamos y entonces ahí vemos que los apellidos se nos organizan de manera ascendente, comenzando por la letra la más cercana a la A, que en este caso es la L. Y si lo quiero hacer por nombre, sería exactamente igual, pero cambiamos la columna y ponemos nombre. Ejecutamos esto y entonces vemos que se organizan los nombres desde la letra más cercana a la A hasta la Z. De igual forma, si lo queremos hacer descendente, lo que tenemos que colocar es des, como ya te comenté, y ejecutamos. La letra más cercana a la Z es la P y de ahí la letra más cercana a la A es la J. De esa forma se nos está organizando todo de manera descendente. También podemos hacer otros tipos de arreglos. Por ejemplo, si yo quiero organizar todo por nombre y a su vez por edad, tengo que colocar nombre descendente y edad descendente. ¿Para qué? Para que haga la organización de la columna nombre y de la columna edad. Si yo ejecuto, vamos a ver que se colocan los nombres desde la letra más cercana a la Z hacia la J y las edades, según esas letras, van a estar organizadas. En este caso, Juan y John, uno tiene más edad que el otro y entonces organiza a Juan de 56 y a John de 19. Juanito, en este caso, como está más cerca de la Z, porque tiene más letras, entonces va a estar arriba de Juan y después de Mario.
supongamos que quiero hacer lo contrario, quiero que los nombres sean descendentes, pero las edades ascendentes, y no hay mucho cambio en este caso. Si yo lo dejo así, de esta forma, sin especificar si es descendente o ascendente, por defecto va a colocar ascendente. Entonces cuando yo lo ejecute, me va a organizar todo de manera ascendente. En este caso, alfabéticamente de manera ascendente, ¿verdad? Y las edades de menor a mayor. Así que tenemos un doble ordenamiento allí. Esto es algo bastante sencillo pero útil a la hora de generar reportes. Todo es cuestión de organizar según la columna que desees o necesites. Recuerda que es ascendente o descendente. Por defecto, si no especificas la forma de ordenamiento, va a utilizar la forma ascendente. También puedes organizar por más de una columna. Ahora, una última cosa antes de irnos, y es que vamos a hacer el mismo select, y esta vez lo vamos a organizar por la columna 2. También puedes especificar en lugar del nombre de la columna el número de la columna. En este caso, la columna 2 es el nombre, pero yo puedo poner columna 3, por ejemplo, y lo organiza por apellido, o lo puedo poner columna 4 y lo va a organizar por lo que esté acá, que en este caso es la edad. O incluso si lo quiero organizar por correo, puedo colocar la columna 5 o la 1 si quiero utilizar el ID. Así que esta es otra forma de ordenar utilizando el número de la columna según el resultado. Espero que te haya quedado bastante claro cómo funciona el order by, así que déjame abajo un comentario si así fue. En el próximo capítulo vamos a estar aprendiendo cómo podemos actualizar los campos de una tabla. Deja un comentario y suscríbete. Bien, hasta ahora hemos aprendido cómo crear tablas, cómo crear bases de datos, insertar datos, ordenar registros, etcétera, etcétera. Ahora nos toca aprender cómo actualizar registros que hayamos ingresado de manera incorrecta. Vamos a pasar un momento a el manejador. Ahora, ¿cómo funciona esto? Supongamos que nosotros este último registro, el del señor Michael Pippen, lo escribimos mal, o sinceramente no se llamaba Michael, sino que se llamaba de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para actualizar el registro? Lo que tenemos que hacer es escribir la instrucción update. La instrucción update nos permite actualizar registros de una tabla. Tenemos que especificar qué es lo que va a actualizar con el comando set. Y le tenemos que decir a quiénes les va a actualizar. Y eso lo hacemos con el comando where. En este caso, este comando es un poco peligroso porque si te olvidas de colocar el where, va a hacer una modificación en toda la tabla. Así que vamos a ver y vamos a decirle primero dónde va a actualizar. ¿Y dónde va a actualizar? Bueno, en donde el correo sea igual a mpipen@gmail.com. ¿Qué va a actualizar? Bueno, va a setear el nombre igual a Scotty. De esta forma podemos actualizar registros. Vamos a ejecutarlo y nos dice que se actualizó usuarios, se le puso de nombre Scotty al señor que tenía el correo mpipen@gmail. Si hacemos un select nuevamente de nuestra tabla, vamos a ver que se actualizó efectivamente el nombre de este señor. Vamos a suponer ahora que queremos actualizar el correo porque está mal escrito también. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir qué va a actualizar. Vamos a actualizar la tabla usuarios, ¿verdad? Le vamos a setear el correo igual a spipen@mba.com y vamos a decirle dónde lo va a actualizar. Y en este caso yo voy a decir donde el ID sea igual a 9. El ID es una de las restricciones más fáciles para hacer update. Si tienes el ID, puedes actualizar el registro de manera muy sencilla. Recuerda que puedes tener muchos campos repetidos y lo que queremos es evitar que se actualicen todos. Entonces con el ID sabemos que es un ID único. El registro que tenga el ID va a ser el único que va a recibir estos cambios. Entonces vamos a ejecutarlo. Se actualizó, podemos ver acá y consultamos. Acá está el señor Scottie Pippen
tiene nuevo correo y nuevo nombre. Ahora, con este comando no solamente puedo actualizar un campo, también puedo actualizar varios campos. ¿Cómo lo haría? Bueno, simplemente vamos a repetir esta sentencia y vamos a colocar acá, coma, nombre igual Scotty con una sola T, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a actualizar dos columnas a la vez. Entonces, vamos a ejecutar esto y se actualizó. Se colocó el correo y el nombre tal como dice allí. Vamos a consultarlo. Acá podemos ver que Scotty tiene una sola T y bueno, el correo era el mismo. Vamos a cambiar acá esto por 2 para verlo más claramente y volvemos a colocar la T. Si ejecutamos, se actualizó nuevamente y cuando consultamos, acá estamos. NBA2 y Scotty con doble T nuevamente. Entonces, esta es la manera más sencilla de realizar update. Lo único que tienes que tener en consideración siempre es no olvidarte de colocar where y no olvidarte de especificar la tabla correctamente. Vamos a repasarlo. Update, tabla, set, campos, donde ciertas condiciones. Eso es todo por ahora. En el próximo capítulo vamos a aprender a eliminar registros. Deja un comentario y suscríbete. En este capítulo vamos a aprender un comando que también es bastante peligroso y muy delicado de usar, así que tienes que estar muy atento a la hora de utilizarlo. Bien, ahora lo que queremos hacer acá es eliminar un registro. Supongamos que este último registro no debería estar en esta tabla y lo queremos eliminar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir delete. ¿Qué va a eliminar? Registros. ¿Dónde? En la tabla usuarios. Si yo ejecuto este comando tal cual está, me va a eliminar todos los registros de esta tabla. Nosotros no queremos eso, queremos eliminar registros particulares. Entonces, para eso yo voy a colocar la condición donde quiero que elimine. Sería where. Where ID igual a 9. Entonces, tal cual el comando anterior, tenemos que especificar un where para poder decirle dónde y quiénes son los registros que este comando va a eliminar. Si lo hacemos sin where, tal como te dije ahora, se va a eliminar toda la tabla y no queremos eso. Así que presta mucha atención cuando vayas a hacer eliminaciones. Nunca olvides de colocar el where. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a decir que ya lo eliminó. Y si consultamos, podemos ver que el registro número 9 ya no está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar registros que coincidan con un nombre en específico? Yo puedo poner con nombre, like, y aquí entra el porcentaje, y vamos a poner que yo quiero que elimine todos los usuarios que nombre empiece por P, ¿sí? Sería el número 7, el número 1 y el número 2. Vamos a ejecutar esto y tal como te dije, borró 3 registros que eran el 1, el 7 y el 2. Como puedes ver, con este comando puedes eliminar tantos registros a la vez como quieras. Si yo quiero eliminar muchos registros, simplemente tengo que especificar una condición en común para todos estos registros. Y si quiero eliminar toda la tabla, bueno, simplemente eliminamos esta parte de la consulta y ahí estaría borrando toda la tabla. Eso fue todo por el delete. Recuerda tener mucho cuidado y siempre borrar utilizando el where. Nos vemos en el próximo capítulo. Bien, ha llegado la hora de ver un comando interesante que te puede servir para cuando tienes demasiados registros en tu base de datos. Muchas veces hay tablas que tienen una enorme cantidad de registros, digamos miles, cientos de miles, incluso millones de registros, y no necesariamente necesitas traerte toda esa data cada vez que haces una consulta. Para eso existe una forma de limitar la cantidad de registros que puede traer tu consulta. Esto es particularmente útil porque a veces cuando estamos programando no necesitamos traernos toda la data, sino que podemos limitar a unos 100 resultados o 10 resultados dependiendo de las necesidades en el momento. En muchos otros navegadores existe una cláusula llamada top, que es lo que te devuelve una cantidad específica de registros y funciona algo como así, por ejemplo. Pero Postgre esta instrucción no la tiene. Si nosotros ejecutamos esto, da error, porque esto no existe en Postgre. En Postgre existe una cláusula que
funciona de manera similar, pero se llama el limit. Y con limit le podemos decir que nos traiga una cantidad específica de registros. Supongamos que quiero los primeros 4 registros. Recordemos que la tabla tiene 9. Así que si traigo 4 registros, los primeros 4 registros me los va a traer con el limit. Si yo quiero ahora que de esos 4 registros se salte los primeros 2, o sea que empiece a contar desde el tercer registro en adelante y me traiga 4, yo puedo colocar offset 2. Y entonces, vamos a revisar un momento la tabla para que veas. Entonces, se va a saltar estos 2 primeros que están acá y me va a traer los siguientes 4, que serían John, Mystics, Mario y Pedro. Vamos a verificar y tal como te dije, John, Mystics, Mario y Pedro. Esto es bastante útil para cuando estamos programando y las tablas tienen muchísimos datos. Esto se puede combinar de algunas formas para obtener cosas como por ejemplo los últimos 3 registros. Si yo quiero estos últimos 3 registros, ¿cómo haría? Bueno, yo puedo colocar select asterisco from, usuarios, order by ID de manera descendente y después cortar el resultado en 4 registros. Si ejecutamos esto, vemos que solamente nos trae los últimos 4 registros. También lo puedo hacer ascendente, ¿por qué no? Así que de esta forma podemos utilizar el limit mezclado con order by. También podemos colocar un delete de los primeros 4. En este caso, si yo hago esto, va a ser un delete de los primeros 4 registros. Ya aquí es como tú quieras ejecutarlo. Nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a hablar un poco sobre esquemas. Vamos a hablar un poco de lo que son los esquemas. Un esquema es una representación lógica de lo que es una base de datos relacional. Puede ser todo o alguna parte de nuestra base de datos. El esquema visualmente nos dice cómo se relacionan entre sí todos los objetos que forman parte de nuestra base de datos. Por ejemplo, las tablas, las vistas, los índices, etcétera, etcétera. Como programadores, tener un esquema en la base de datos nos ayuda a organizar un poco cómo vamos a utilizar los datos de nuestra aplicación. Podemos usarlo de forma que podamos organizar los datos y que nuestro trabajo tenga cierto orden. Además, tiene el beneficio que dentro de una base de datos yo puedo colocar muchos esquemas y puedo seccionar también de esta forma muchos de mis datos. Por ahora vamos a ver rápidamente qué es lo que hay dentro de un esquema y vamos a ver a grosso modo qué es cada cosa de la que tenemos acá. Vamos a empezar viendo que tenemos primero el apartado de tablas dentro de un esquema que se llama public. Como puedes haber visto, ya nosotros estamos utilizando el esquema a la hora de hacer nuestras consultas. Esto nos da la libertad y la posibilidad de que si yo tuviera otro esquema diferente de public, puedo hacer consultas también sobre sus tablas utilizando el nombre del esquema, punto, nombre del objeto, en este caso la tabla. Bien, en un esquema podemos tener también vistas. Las vistas son simplemente consultas que están guardadas, así de simple. Podemos crear una consulta y guardarla como una vista para utilizarla después más adelante. Lo mismo con las vistas materializadas. También podemos ver que tenemos los índices. Los índices son una herramienta importante para ayudarnos a hacer consultas más rápido. Es como que tienes un libro, quieres buscar algo, vas al índice, ves en la página que está, abres esa página y lo conseguiste. Es igualmente en las tablas podemos tener índices que nos permiten ir recorriendo más rápido los datos a la hora de hacer consultas. También podemos crear funciones, acá no hay nada, pero podemos crear funciones que nos permitan hacer cosas particulares dentro de nuestra base de datos. Un ejemplo sería crear una clave de tipo UID, por ejemplo, UID. Las secuencias, si bien no hemos hablado directamente de las secuencias, pudimos utilizarlas cuando creamos nuestra tabla con el Big Serial. ¿Recuerdas? Cada vez que insertábamos un dato, se incrementaba esta secuencia. Bueno, si nosotros queremos saber cuál es el número de la secuencia,
podemos ir directamente acá y verlo. No lo vamos a hacer ahora, pero para que sepas que se puede hacer. Tipos de datos, podemos crear en Postgre nuestros propios tipos de datos, como ya te dije al principio del video, y esos tipos de datos se almacenan acá. Y también tenemos las funciones agregadas, que las podemos crear y dejarlas acá. Si bien no vamos a ver cómo funciona cada una de estas cosas porque se escapa del alcance de este curso, está bien o está interesante saber que podemos crear esto dentro de un esquema y que podemos utilizarlo posteriormente. Eso ha sido todo por la parte de esquemas y ahora vamos a hablar un poco sobre claves foráneas. Bien, vamos a hablar ahora de lo que serían las claves foráneas. Una clave foránea es una columna que referencia la clave primaria de otra tabla. Normalmente en un sistema no vamos a tener una sola tabla, vamos a tener muchas tablas. Por eso nosotros normalmente vamos a necesitar referenciar datos entre tablas. Supongamos que yo tengo un sistema de ventas, yo tengo mi tabla de usuarios tal como la vemos acá, pero también necesitaría tener o puedo tener una tabla que, por ejemplo, almacene las direcciones de estos usuarios o almacene las compras que fueron hechas por estos usuarios. Entonces, de esta forma, nosotros al crear otra tabla, una segunda tabla, vamos a necesitar referenciar los usuarios de alguna manera. Para eso existen nuestras claves foráneas, los foreign key, ¿sí? Entonces, ahora mismo vamos a empezar a crear una tabla y la vamos a referenciar con la tabla de usuarios que ya existe previamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues es muy sencillo. Primero que nada, create table direcciones, se va a llamar esta tabla, va a tener las direcciones de los usuarios. Vamos a poner punto y coma, vamos a abrir esto y aquí adentro vamos a colocar los campos de nuestra tabla. Por ejemplo, ID, que va a ser del tipo Big Serial, va a ser nuestra clave primaria y va a ser not null, ¿sí? Después vamos a crear un campo dirección que va a ser un campo de tipo varchar de 200 caracteres. También va a ser not null porque ahí vamos a almacenar la dirección. Y por último vamos a crear la referencia a la tabla. La referencia va a ser usuario ID y es un campo de tipo numérico. ¿Por qué? Porque la clave primaria de la otra tabla es numérica. Así de sencillo arranca el proceso, pero este no es todo el proceso. Tenemos que ahora decirle que esta columna está referenciando la tabla de usuarios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que escribir lo siguiente, presta mucha atención. Constraint, le voy a decir el nombre de este constraint, le voy a poner usuarios FK de foreign key o tal vez foreign key de usuarios. Esto lo vamos a cambiar por ID de usuarios para que sea más bonito todo en español. ID de usuario, foreign key de usuarios, ¿sí? Ahí, foreign key de usuario. Bien, hasta ahora le estoy diciendo que voy a tener una restricción que es el foreign key de usuario. Te recomiendo que si esto te parece muy complicado, lo repitas una y otra vez hasta que te quede claro. Primero, le digo, tengo un constraint que es el foreign key usuario. Bien, falta todavía decirle que esa es la clave foránea a la tabla de usuario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, colocamos foreign key y aquí, entre paréntesis, ID usuario. Entonces, bien, le digo, hay una restricción que es el FK de usuario. Eso es una clave primaria en la columna ID de usuario, que es esta que tenemos acá. Pero todavía falta decirle ahora a qué tabla hace referencia a esto. Esto es lo único que le está diciendo, que es una clave foránea y que la restricción se llama así. Bien, ahora, ya le dije que es una clave foránea. Ahora le digo a quién hace referencia. Bueno, referencia la tabla usuarios en el campo ID. Vamos a repasarlo. Creo mi campo ID de usuario de tipo entero, que es el tipo de datos que corresponde a la columna ID de la tabla de usuario. Hasta ahí vamos bien. Luego tengo que crear un constraint y decirle un nombre. Se va a llamar foreign key usuario. Luego
tengo que decirle que es una clave foránea. Una clave foránea en la columna ID de usuario. ID de usuario es una clave foránea. Es lo que le estoy diciendo hasta ahora. Luego le digo que referencia a la tabla de usuarios en el campo ID. Hasta ahí creo que se entiende bastante bien. Por último, voy a introducir la cláusula onDelete y le digo cascade. ¿Qué significa esto último que acabo de hacer? Bueno, esto lo que significa es que automáticamente cuando yo elimine un usuario, que sería nuestra tabla padre, cuando yo elimine un usuario en nuestra tabla padre, en la tabla hija, direcciones, se va a eliminar todas las referencias que hay a ese usuario. Eso es lo que hace esto. Te recomiendo que siempre que tengas una clave foránea, le coloques onDelete cascade para evitar que tengas que hacer cosas como las que me ha tocado hacer, que si procedimientos para buscar datos huérfanos, etcétera, etcétera. Así que esto muy importante para eliminar estos datos de acá de manera automática, obviamente. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a crear una tabla y algunas otras cositas más. Así que vamos a verlo. Bien. Acá vemos que se creó nuestra tabla de direcciones. Vamos a ver. Vamos a darle refresh por acá. Acá está, tabla direcciones. Vamos a abrir un poco acá. Y vamos a ver qué fue lo que se generó en esta tabla. Entonces, tengo nuestra tabla con columnas ID, dirección y ID de usuario. Hasta ahí, todo bien. Vamos a ver qué hay en restricciones. Tenemos direcciones primary key, así está bien, que es la columna ID. Y clave foránea, que era lo que nos importaba, tenemos que se creó el foreign key de usuario, así como lo dijimos acá, se creó acá. Y si yo hago doble clic, me va a decir que si quiero borrar algo, se hace en cascada, es un tipo de foreign key que asocia la tabla de usuarios. Aquí está la restricción de la referencia, que es en la tabla de usuarios, la primary key. Y aquí me dice ID de usuario, que es el atributo de nuestra tabla. Y la referencia en la otra tabla, la tabla de usuarios, es ID. Toda la información que nosotros escribimos en esa sentencia está acá. Entonces, vamos a repasar. Creamos nuestro constraint, foreign key usuario, y a ese foreign key usuario le asignamos la columna ID de usuario, es una clave foránea que referencia a la tabla de usuarios en la columna ID. Y si se borra algo en los usuarios, aquí también, porque tenemos onDelete cascade. Así de sencillo y así de simple podemos crear nuestras foreign key. Recuerda que si no te quedó claro, puedes volver el video atrás y volver a ver qué fue exactamente lo que se hizo. En el próximo capítulo vamos a aprender a utilizar esto que acabamos de crear para hacer consultas un poco más profesionales, un poco más avanzadas. Bien, toca hablar ahora del inner join. El inner join nos permite hacer una consulta que traiga datos de dos tablas diferentes, pero que tengan una relación entre sí, que tengan una clave foránea entre sí. Entonces, ya nosotros creamos anteriormente la tabla de direcciones y yo me tomé la libertad de agregar varios datos. Entonces, si yo hago un select acá me muestra las direcciones que están almacenadas en esta tabla con su respectiva referencia hacia los usuarios que se encuentran en la tabla de usuarios. Ahora, si yo quiero hacer una consulta donde yo traigo datos de la tabla de usuario y además la dirección desde la tabla de direcciones, tengo que utilizar un inner join. Mucha gente piensa que el inner join es algo complicado de hacer, pero la verdad es que no. Es algo bastante sencillo y aquí te vas a dar cuenta por qué. Suscríbete. Para empezar, el inner join consta de tres partes. La primera parte es saber qué es lo que queremos consultar. Yo pongo acá un select y le digo asterisco por ahora. Asterisco me va a traer todo lo que está en las dos tablas. Entonces vamos a dejarlo por ahora así y vamos a colocar el from. En esta segunda parte yo tengo que decirle cuál es la tabla principal, la tabla a la cual hacemos referencia en las otras, o la tabla que va a aportar la mayor cantidad de datos. Por ejemplo, si yo tengo mi tabla de usuarios, la tabla dirección hace referencia a la tabla de usuarios a través de una clave foránea, entonces la tabla padre en este caso sería usuarios y la tabla hija sería direcciones porque es la que tiene la clave foránea. Tabla principal.
tabla de usuarios, tabla hija, tabla direcciones. Entonces yo voy a poner acá usuarios. Y ahora le voy a decir dónde los va a enlazar, dónde va a ser un inner join. ¿Qué campo tienen estas dos tablas en común? Entonces yo le digo inner join de la tabla direcciones en el campo ID usuario y el campo usuarios.id. Así como lo ves. Pero esto además tiene un pequeño inconveniente, y es que les falta colocar el esquema public.usuarios, public.direcciones, y a su vez hay que colocarlo también acá y ponemos acá. Ahora mismo esta consulta se ve bastante horrible, ¿verdad? Pues para eso la herramienta nos está colocando acá una letra, que es la U, y la letra D. Eso lo que quiere decir es que si yo agarro todo esto y le pongo D, si agarro todo esto y le pongo U, va a funcionar. La U representa esto, public.usuarios, y la D representa public.direcciones. Entonces utilizamos esta letra, que vendría a ser un alias, para acortar la consulta, y ahora se ve un poco más fácil de leer. Cuando ejecutemos, nos va a traer todos, porque traje con asterisco, los datos de las dos tablas unidos en la columna ID de usuario. Me va a decir exactamente todos los datos acá. Pero ¿qué pasa? Que acá tenemos nombre, apellido, edad, correo, el ID de la tabla de direcciones y la dirección. Aparte también tenemos la clave foránea. Esto, aunque está bien, para efectos de reportes no es tan bonito. Entonces lo que podemos hacer acá en este asterisco es cambiar y colocar u.nombre, coma, u.apellido, coma, u.edad, por ejemplo. Y ponemos ahora d.dirección. De esta forma vamos a traer nombre, apellido, edad y dirección de cada usuario. Vamos a ejecutar y tenemos ahora un resultado un poco más manejable que puede ir fácilmente a un report. Ves que es bastante sencillo, no tiene mucha dificultad. Identificamos lo que queremos, de dónde lo queremos y con qué tabla lo vamos a unir. Así de sencillo. Existen muchos otros tipos de join, como el left join, right join, full outer join, etc. Esos no los vamos a tocar en este curso porque se escapa del alcance de este curso, de este tutorial. Eso lo podemos ver en cursos más avanzados. Si quieres que haga el curso avanzado, déjame un comentario abajo pidiéndome el curso avanzado y dale me gusta a este video. Bien, si bien esto ya es muy sencillo de trabajar, hay otra forma, la cual es fácil de hacer, pero te recomiendo que siempre que puedas utilices esta. Esta otra forma, si bien es válida y funciona, no te la recomendaría mucho. Vamos a verlo, pero recuerda que si puedes utilizar esto, hazlo. La otra forma es bastante sencilla. Podemos hacer un select asterisco igual para traernos todos los datos y le voy a decir from usuarios, direcciones. Y acá le voy a poner donde u.id es igual a d.id de usuario. Si yo ejecuto esto, me trae lo mismo que me trajo la primera consulta que hicimos. Y si coloco lo mismo que está acá arriba, en vez de asterisco, me va a traer exactamente lo mismo que vimos anteriormente. ¿Qué hace esto? Bueno, esto le dice, hazme un select de esto entre dos tablas, usuario y dirección, donde la tabla de usuario.id es igual a la tabla dirección.id de usuario. Básicamente le está diciendo lo mismo que le dice aquí arriba, pero vuelvo y te repito, si hicieron esta estructura inner join es porque esto seguramente no es lo mejor que puedes hacer. Así que ya lo sabes, así se hace un inner join. Recuerda practicarlo muchas veces, volver a ver el video si no te quedó del todo claro. Nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a ver otra cosa bastante interesante de trabajar. Bien, la instrucción que vamos a ver ahora va a permitirnos borrar todos los datos de una tabla, al igual que el delete, pero de una manera un poco más efectiva. El delete va borrándose una tabla
pero escaneando la tabla lo que lo hace un poco más lento. La instrucción que vamos a ver hoy se llama truncate, y el truncate funciona un poco más rápido, primero porque no hace esto de escanear toda la tabla, y segundo porque apenas ejecutas esta sentencia te va a devolver todo el espacio en disco que tenías ocupado por los datos de esta tabla. Vamos a ver cómo funciona. Esta es la instrucción que debes utilizar cuando tienes que vaciar datos de tablas muy grandes. También tienes que tener el privilegio para hacer esta sentencia sobre tablas en tus bases de datos. Entonces, ya vimos acá tenemos delete. Yo me tomé la libertad de crear la tabla direcciones 1, que ya tiene datos de prueba para ejecutar estos borrados, ¿no? Entonces acá vemos que tenemos ya 8 direcciones, y esas 8 direcciones las vamos a eliminar utilizando truncate. ¿Cómo funciona truncate? Bueno, sencillo. Colocamos truncate, decimos el esquema public.direcciones1 y ya está. Esto sería todo lo que hay que hacer. Si yo ejecuto esto se va a desaparecer inmediatamente. Vamos a ver. Listo. Se ejecutó 131 milisegundos y fue inmediato. Vamos a ver qué quedó en la tabla. Si hago select, ahí no hay absolutamente nada. Vamos a agregar datos nuevamente y vamos a hacer otro select. A ver, acá están nuevamente los datos y vamos a probar que el delete funciona exactamente igual. Aquí me dice que no tengo cláusula where y que va a borrar todo, y sí, y también absolutamente todo fue eliminado. Vamos a consultar. Listo, no hay datos. Entonces, como te estaba comentando, esto no puede ser utilizado en tablas que tengan clave foránea, que no tengan la opción cascada y que además esas tablas no cuenten con el privilegio de realizarles truncate. Esa es una de las restricciones que vas a encontrar para ejecutar este tipo de sentencias. Esto fue todo por ahora. Nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a estar viendo cómo realizar respaldos a tus bases de datos para evitar pérdidas de información. Si llegaste hasta aquí es porque el curso te está gustando y además te está enseñando un montón. Así que no olvides dejar tu comentario y tu me gusta para que el canal siga creciendo. Este módulo que vamos a ver ahora es bastante sencillo. Es un módulo que es tan sencillo como importante, ya que nos va a servir para lo que es respaldo y restauración de nuestras bases de datos. Supongamos que tú quieres mover tu base de datos hacia un servidor nuevo. No lo haces físicamente, sino a través de un backup. Por eso, en este módulo vamos a aprender a restaurar y a respaldar nuestras bases de datos. Como ya te digo, esto es bastante sencillo y en el dbeaver es aún más sencillo. Lo que tienes que hacer es darle clic derecho a esta base de datos, la que queremos restaurar, y vamos a ir a herramientas y vamos a ver que aparecen dos menús, que serían el de backup y el de restaurar. Entonces nosotros vamos a hacer un backup de esta base de datos para luego restaurarla. Entonces para eso hacemos clic en backup, se despliega esta ventanita, vamos a darle público, que es el esquema que estamos utilizando. Aquí están nuestras tablas. Si hubiese otra cosa, bueno, se vería acá. Hacemos un siguiente y vamos a encontrarnos con esto. Aquí hay varias formas de restaurar o de respaldar estas bases de datos, y es utilizando archivo de texto plano o un tipo custom. Puede ser un directorio o incluso un comprimido. En este caso vamos a utilizar el archivo de texto plano y vamos a decirle que haga sentencias SQL en lugar de copiar las columnas, que haga sentencias SQL para hacer los insert, y que además esta parte que está acá es agregar un drop database y un create database. Esto para que arranque eliminando lo que ya está y creándolo de nuevo. Seleccionamos la carpeta donde queremos que esto esté, colocamos un nombre. Yo le voy a poner respaldo. Esto que está acá te va a decir nombre de la base de datos y fecha del respaldo, y después termina el archivo con un .sql, que va a ser el tipo de archivo que vamos a estar teniendo acá. Hacemos start y esto va a ser tan rápido que no me va a dar tiempo de terminar la oración. Así que ya estaría hecho el backup. Vamos a buscarlo y abrirlo en la herramienta. Bien, una vez abierto el archivo, vamos a encontrar algunas cosas como esto. Son
algo que hace el manejador para, digamos, setear variables. Luego, lo que nos interesa comienza a partir de esta línea, y es cuando hace un drop database y luego la vuelve a crear. Esto, si te acuerdas, esto fue lo que hicimos en los primeros minutos del video, fue aprender a crear base de datos. Después hace un alter, setea el owner de la base de datos y sigue seteando variables, ¿verdad? Para ejecutar posteriormente las siguientes sentencias, como crear el esquema, crear la tabla, crear la otra tabla y las secuencias que hicimos también, y así sucesivamente. Luego, como le dijimos que creara insert para los datos, entonces él agarra y hace un insert de los datos de las tablas que estaban allí. El respaldo lo hizo acá. Si yo quisiera, a partir de este archivo, ir a un servidor y respaldar esta base de datos o crearla nuevamente, lo que tengo que hacer es ejecutar este script tal cual como lo ves ahí. Si yo lo ejecuto y ya estaría, ¿ven? Ya ejecutó todo y tenemos nuestra base de datos restaurada. Pero también hay una manera más sencilla de hacer esto, porque como siempre te digo, hay siempre varias formas de hacer las cosas. Y la otra manera es ir a herramientas, hacer restaurar backup, seleccionar el archivo que acabamos de crear anteriormente, era .sql, este que está acá, y le damos start. Me va a dar un warning, le digo que sí y ya está. Como puedes ver, acaba de restaurar la base de datos completamente. Cerramos esto y vamos a ver qué hay aquí. Y tenemos lo mismo que teníamos antes, así que no pasa absolutamente nada. La base de datos quedó restaurada y estamos sin problema. Como puedes ver, es bastante sencillo. Es simplemente hacer varios clic derecho por acá, clic derecho por allá, y ahí tendríamos restaurado nuestra base de datos. Como puedes ver, es bastante sencillo y espero que te haya quedado bastante claro. Unos momentos después. Finalmente acabas de completar lo que sería el curso de base de datos PostgreSQL. Acabas de aprender todo lo que necesitas saber para empezar a trabajar haciendo sistemas con bases de datos Postgre. Y por eso te mereces una felicitación. Bravo. Antes de irme, quiero recordarte que el script de SQL que construimos durante el curso lo vas a tener disponible cuando te suscribas a mi página web. Te suscribes a la página web, te va a llegar un correo con un enlace donde vas a poder descargar, además de este script, muchos libros de programación que están bastante buenos para que vayas preparando tu camino en la programación, para que vayas aprendiendo de una mejor manera. Recuerda practicar todo lo que vimos a lo largo del curso para que no se te olvide y profundizar un poco más en la información que aquí te conté. Recuerda que si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o unirte al canal de Telegram de Code Programación, donde seguramente podemos estar en contacto de una manera más directa. Antes de irte, recuerda darle muchas veces al botón de me gusta, suscribirte al canal si es que no lo estás, recuerda que esto me ayuda mucho a crecer. Déjame tu comentario si quieres agregar algo a este curso o si quieres que hagamos un curso más avanzado. Esto ha sido todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Chao.